Bien, queridos hermanos, vamos camino. ¿Para dónde que vamos? Para Loyola. Para el Para, País Vasco. para Loyola. País Vasco. Pero estamos en España todavía. Sí, el País Vasco. Estamos en España, somos los peregrinos que estamos visitando los lugares marianos y también otros lugares de la fe. Y vamos de España a Loyola y luego pasamos para Francia. ¿En Francia dónde? Para Lourdes, qué maravilla. Vamos a tener la oportunidad de preguntar. Los peregrinos quieren preguntar. Vamos en el autobús. Estos son los caminos bellos de la peregrinación. A ver, lo están filmando. Lo están filmando, va a salir en el mundo entero los peregrinos. Saluden las cámaras. Ahí están. Ajá. Hay gente de México, gente de Venezuela, gente de Estados Unidos, gente de Colombia, dominicanos, guatemaltecos, peruanos y puertorriqueños y hasta venezolanos. Yo soy venezolano. Bueno, y tenemos a un Pepe que es el que va manejando. Preparen la pregunta. Mientras usted prepara la pregunta, tiene que venir a preguntar aquí. No puede preguntar de allá. Tiene que venir acerca del que va a preguntar. Antes de preguntar, estábamos rezando el rosario y tengo que hacer algunas correcciones. Cuando se dice gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, se responde como era en el principio. No se dice en un principio, porque si se dice en un principio quiere decir que hay muchos principios. Entonces, no es como era en un principio, porque solamente hubo un solo principio cuando Dios creó el universo, cuando Dios todo, ¿verdad? Desde que Dios hizo el universo. Entonces es en el principio. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cuando se dice María, hay dos maneras de que se oye. Parece muy bonito. Unos dicen, María es madre de gracia y madre de misericordia. Otros dicen, María, madre de gracia y madre de misericordia. Hay diferencia grande. La diferencia entre la una y la otra. María es madre de gracia y madre de misericordia. Usted está afirmando algo a alguien que es ignorante y no conoce. Usted le dice, María es madre de gracia y es madre de misericordia. Usted no lo sabe, apréndalo. ¿Me captó la idea? Bueno, la segunda es María, madre de gracia, madre de misericordia. Usted no lo está enseñando, usted está convencido de que es así. María es madre de gracia y es madre de misericordia. Pero luego, ¿cuál es la que tenemos que usar? ¿Cuál de las dos? Pues miremos qué viene después de ahí. ¿Qué viene? María, si lo decimos, ¿qué viene después de ahí? Entonces es una petición. Mire la petición. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Como es una petición, no cuadra con la primera. María es madre de gracia y madre de misericordia. No cuadra con la petición. Porque amparan. Para que usted está afirmando, María es madre de gracia y madre de misericordia. No está pidiendo nada. Mientras que usted dice, María, madre de gracia y madre de misericordia, mire que sí cuadra. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Entonces, la es cuando usted está enseñándole a alguien que no sabe que María es madre de gracia y madre de misericordia, pero no es súplica. Si usted le pone la es, deja de ser súplica. Es una afirmación. Y en el rosario no es una afirmación, es una súplica. Usted está convencido de que María es madre de gracia y madre de misericordia. Usted está convencido. Por eso usted dice, María, madre de gracia y madre de misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Yo estoy convencido que es así y le estoy suplicando. Ayer lo corregíamos en el otro autobús. Algunos decían, Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra. No. Santa María, Madre de Dios. ¿Por qué no decimos Madre y Madre nuestra? ¿Es que María no es Madre nuestra? Sí, es Madre nuestra. ¿Pero qué sigue de ahí? Santa María, Madre de Dios. ¿Qué sigue?
ruega por nosotros pecadores. Ah, ¿por qué le decimos que ruegue por nosotros pecadores? Porque es la madre de Dios. Entonces no se necesita decir que María es madre nuestra, porque para decirle ruega por nosotros es porque ella es madre de Dios. Entonces, tú eres madre de Dios, ruega por nosotros. No necesitamos decir madre nuestra, porque es una súplica que le estamos diciendo a la madre de Dios. O sea, en castellano estamos diciendo, tú que eres la madre de Dios, tú que estás con el poderoso, tú que estás con el jefe, ruega por nosotros. Entonces, el Santa María, madre de Dios y madre nuestra, el madre nuestra está de sobra. Está de sobra. Por eso la iglesia, cuando hace las oraciones, primero la ha pensado. Eso no es un invento así por así. La iglesia lo ha pensado. Cuando las personas piensan que la iglesia se equivocó y entonces comienzan a agregarle y a ponerle, están en un error, porque es que la iglesia primero lo pensó bien antes de hacerlo. Entonces, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. ¿Me captaron la idea? Ah, bueno. Por ahí alguien decía algo, ¿sí? No, pero ahorita la pregunta la hace después él. No, yo no. ¿Usted no estaba por la pregunta? Sí, estamos Venga, hablando de las preguntas. venga, la Ok, pregunta. Yo tengo un hermano. Venga, yo tengo 4. Ok. No, yo tengo 10. Pero tengo un hermano que se me acaba de ser cristiano. Entonces, No, ya va un momentico, vamos a aclarar los términos. No se acaba de hacer... ¿Se metió a católico? ¿quién? ¿Su hermano se metió a católico? No, somos católicos. Entonces no diga que se metió a cristiano. Ok. Ve, ya va un momentico, vamos a aclarar. Eso es bueno, son preguntas. No se metió a cristiano, se metió a protestante. Protestante, ok. Porque si usted me dice, mi hermano era católico y se metió a cristiano, ¿qué me está diciendo usted a mí? Que los católicos no son cristianos. A Petronilo le patina de coco, le patina de coco, le patina de coco. Pero eso lo han enseñado los protestantes y la gente ya lo tiene metido en la cabeza, hasta los mismos católicos. Todos los católicos dicen, yo tengo una hermana, un hermano, mi mamá se metió a cristiana. O sea que antes, ¿qué era? Sí. Antes era católica, o sea que los católicos no son cristianos. Ahora vamos a ver, antes del año 1520, o sea, desde el año que murieron los apóstoles, el último de los apóstoles, el año 100 con San Juan, hasta el año 1520 con Martín Lutero, ¿no existían los cristianos? ¿Y qué nombre tenían? Católicos. No existía ningún protestante. Estamos en nuestra madre España. Cuando Colón fue a nuestras tierras, 1492, no existía en ninguna parte del mundo un protestante. Ninguno. Nadie que se llamara cristiano evangélico. Protestante, ninguno. Ni los testigos de Jehová, ni los pentecostales, ni los mormones, ni los adventistas. Nadie existía de eso. Por eso usted verá que cuando fueron de aquí a nuestra tierra, fueron sacerdotes cristianos de la única iglesia que fundó Cristo, que es la iglesia católica. Pero los católicos le regalamos el nombre de cristianos a los evangélicos. Por eso yo no le digo ni cristianos ni evangélicos, ni evangélicos, le digo evangélicos. Porque nos robaron la Biblia. La Biblia no es de ellos, la Biblia la hizo la Iglesia Católica en el año 382 con el Papa San Damaso I. Nos robaron el nombre de cristianos, ahora los cristianos son ellos y los católicos no somos nada. Y los católicos ya estamos convencidos de eso. Tenemos que corregir eso. Entonces, los cristianos somos todos los bautizados, sean protestantes o sean católicos. Pero es que era católico y no, ¿qué hay ahí? Era católico y se metió ¿a qué? A cristiano no, porque siempre fue cristiano desde el día que lo bautizaron. No se metió a cristiano. Ahora se metió a protestar. Padre, pero ¿no le parece que es un insulto decir que son protestantes? No es un insulto. Y cualquier protestante me puede molestar. Sí, para mí es un insulto. Entonces yo le pregunto, ¿usted está de acuerdo que la Virgen María
es virgen antes, en y después del parto. No estoy de acuerdo. María tuvo más hijos. Eso se llama protestar. ¿Usted está de acuerdo que el Papa es el vicario de Cristo? Protesto. Ese es el anticristo. ¿Ve que eres protestante? ¿Está de acuerdo que hay que confesarse? Protesto. No hay que confesarse con un hombre, hay que confesar directamente con Dios. Eso se llama protestante. No son cristianos ellos y nosotros católicos. No, todos somos cristianos. No se salió de católico para meterse a cristiano, se salió de católico para meterse a protestante. Y protestante significa que protesta. Pregunto a los protestantes, para que se den cuenta que sí son protestantes. ¿Ustedes están de acuerdo con la Eucaristía, con la misa? No. ¿Protesta? Sí. Entonces eres protestante. Se da cuenta que ellos protestan de todas las verdades de fe. Observen, ¿por qué llaman protestante? Porque el centro y culmen de la vida cristiana es la Eucaristía. Y ellos protestan. Todo lo que sea para la salvación, todo lo que Cristo dejó para la salvación, ellos protestan. El bautismo, ya lo protestan. Si quieres se bautizan y no. Cuando estén grandes, si acaso. Si no, que se mueran sin bautizo. La confesión para el perdón de los pecados, el alma quede limpia y podamos entrar al cielo. Protesto, lo quito. La Eucaristía, el alimento del alma para poder entrar al cielo y resucitar con Cristo en el último día. Protesto, lo quitamos. Entonces, ¿qué nos queda? Si quitamos el bautismo, que es para incorporarnos a Cristo, que es para hacernos hijos de Dios, herederos del reino de los cielos. Si quitamos la confesión, que es para el perdón de los pecados, el alma quede limpia. Si quitamos la Eucaristía, que es el alimento del alma para resucitar con Cristo en el último día, ¿qué nos queda? ¿De cristiano no nos queda? Nada. ¿Eso fue lo que nos trajo Cristo? Eso fue lo que nos trajo Cristo. Y tonto aquel que diga que eso es lo mismo ser protestante que ser católico. Tonto, ignorante, desconoce las escrituras y desconoce la doctrina. Entonces, pero el mundo en que vivimos, la gente ya no sabe en qué creer, la gente ya no sabe a quién creer. Entonces la gente, ¿para dónde va Vicente? Para allá, ¿para dónde va la gente? Y repiten como loros. Si lo agarra un testigo de Jehová, repite lo que dice el testigo de Jehová. Si lo agarra un evangélico, lo que dice un evangélico. Y lo agarra un adventista, lo que dice un adventista. Y lo agarra un ateo, lo que dice un ateo. Ustedes no han visto que la mayoría de ustedes sufren por los hijos que dicen, ay, mi hijo se metió evangélico o se metió ateo, se metió... Mira, yo le enseñé las cosas de Dios, pero cuando se fue al liceo o a la universidad, allá le lavaron el cerebro, ahora se declara ateo, que no cree en Dios. ¿Para dónde va Vicente? Para allá, para donde va la gente. Entonces tenemos el problema, la gente simplemente no tiene convicciones, no tiene fe y lo agarra. Imagínense, ¿quién puede decir que Dios no existe? Solamente un terco, un tonto, un loco, solamente un ciego. Pero, ¿y cómo el mundo está de ciego, no? ¿Cuántos hay que dicen que Dios no existe? Y esa es la propuesta que tiene el nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial tiene la propuesta de quitar a Dios y que todo el mundo repita como loro, Dios no existe. ¿Vieron lo que hicieron en Boston estos días? Ahora adoran a Satanás, porque al quitar a Dios, tiene que haber alguien. Y entonces adoran a Satanás. Lo más curioso es que Satanás, cuando en ese culto que hicieron en Boston, ¿qué fue lo central? Agarrar la Biblia y destruirla. ¿Por qué? Porque el arma número uno para vencer al diablo es la palabra de Dios. Ahora, ¿ustedes no se han dado cuenta que aquí nos han impedido predicar la palabra de Dios? ¿No se da cuenta que es difícil predicar la palabra de Dios? Y todo, sí, podemos hacer lo que sea, pero la Biblia no, la Biblia no, la palabra de Dios. A mí me da risa con el padre Marco, llevaba la Biblia para leerla en la misa y predicar en la misa y se la quitaron de la mano. No, eso no, como si fuera un objeto de una basura, eso no. No entiendo. ¿Ahora comprenden por qué Europa está mal? Sí. ¿Ahora comprenden por qué el mundo está mal? Sí. Porque la palabra de Dios, que es la lámpara, Salmo 119, 105, lámpara para nuestros pasos, luz en el sendero, nos la han robado y no nos permiten predicar.
Y luego se puede predicar lo que no sea palabra de Dios. Ustedes vieron en Boston cómo el culto a Satanás permitido libremente, y eso sí se permite. Eso sí se permite. Y predicar la palabra de Dios, no, eso no se permite. Hablar de Dios ya no se permite ni siquiera en las escuelas. Hablar de Satanás y darle culto a Satanás, eso ya va a ser obligatorio. Pregunten para que vean. Una persona que quiera hacer una película, ¿cómo que se llama donde hacen las películas? Hollywood. Primera condición, tiene que tener pacto con Satanás. Lo mínimo, si no tiene pacto, tiene que aprenderse toda la simbología satánica y apoyar a los satánicos. Y si no, no tiene permiso para hacer película. En todas las cosas ahorita, en la música, los músicos que no tengan pacto con Satanás, que no se consagran a Satanás, no pueden llegar al éxito. No se le puede permitir que surjan. Hay que destruirlos, hay que acabarlos. Y en ese camino vamos. ¿Qué es lo único que puede destruir al diablo? La palabra de Dios, porque el diablo es padre de toda mentira, y en la palabra de Dios está la verdad de Dios. O sea, la palabra de Dios es la luz que disipa las tinieblas del diablo, que es el padre de toda mentira, y que es, en él está la oscuridad, las tinieblas, el padre de las tinieblas. Por eso los cristianos debemos aferrarnos cada día más y obligatoriamente, no hay excusa, a la palabra de Dios, porque Jesús dijo: ustedes son la luz del mundo, que en castellano significa hay una densa oscuridad y solo podrá existir la luz si los cristianos brillan como el sol a mediodía. Y dice Filipenses capítulo 2, versículo del 14 al 15 y 16, que para brillar como el sol a mediodía se debe predicar la palabra de Dios. Qué curioso que San Pablo lo diga tan claro, pero hoy queremos brillar sin predicar la palabra de Dios. Imposible. Y por eso usted verá que en medio de tanta confusión y de tanta oscuridad que hay en el mundo, muchos sacerdotes y muchos obispos no brillan como el sol a mediodía. Si no, miren los alemanes, miren ustedes los obispos de Alemania, están brillando como el sol a mediodía pidiendo cosas en contra del evangelio, en contra de los valores cristianos. No, señores, se dejaron llevar por la densa oscuridad que invade al mundo. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que aferrarnos a la palabra de Dios. No hay otra alternativa. Ustedes recuerdan el día que estuvimos en el compartir. ¿Se acuerdan lo que el carcelero, Pablo y Silas, que oraban, y cuando el carcelero se convirtió le dice: ¿y qué tengo que hacer para salvarme? ¿Cuál fue la respuesta de los apóstoles? Ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú con toda tu familia. Observen algo. Hay peligro de que la familia se condene. Y por la fe suya se salvará toda la familia. Y dice que el carcelero pidió una luz. Y adivine qué luz le dieron. No, antes del bautismo. Le predicaron la palabra de Dios a él y a todos los de su familia. Y dice que creyó él con toda su familia y se bautizó él con toda su familia. Y el versículo 34 del capítulo 16 dice: hicieron una fiesta para celebrar. ¿Qué celebraron? El que pudieron creer en Dios. ¿Gracias a qué? A que la palabra de Dios le quitó la oscuridad que tenían. Hoy los sacerdotes queremos quitar la oscuridad del mundo.
Pero no podrán hacerlo o no podremos hacerlo si no se predica la palabra de Dios. Pregunto, ¿es que no hay sacerdotes en el mundo? Muchos. ¿Y entonces por qué tanta oscuridad? Si Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo. Porque la manera de brillar y la manera de darle luz al mundo es con la palabra de Dios, y los sacerdotes y los obispos renunciaron a la palabra de Dios. Ya no quieren predicar. Y ahora las misas son sin homilía. ¡Qué pecado más grande! No quiero estar en el lugar de esos sacerdotes y esos obispos el día en que se mueran. Ahora no hay predicación de la palabra. Ahora hay celebración de los sacramentos, pero sin predicación de la palabra. Ahora hasta a los catequistas se les prohíbe predicar la palabra de Dios. Y el catequista que quiera predicar la palabra de Dios, se le estorba, se le prohíbe. No se le permite. La catequesis abandonó la palabra de Dios hace miles de años, por exagerar, ¿sí? Y por eso el mundo anda en oscuridad, porque no está brillando la palabra de Dios en medio del mundo. Pero yo no quisiera continuar sin mostrarlo lo que dice Filipenses. Si alguno tiene la Biblia por allí, aunque sea en el celular, me gustaría que lo leyera, porque es que a mí me impacta eso, como San Pablo lo dice tan bonito. Si se acerca para acá, el que tiene la Biblia, venga para acá, venga. Mire, Filipenses capítulo 2, para que ustedes lo escuchen, más nada, para que ustedes lo escuchen. Cómo San Pablo estaba convencido de esa realidad. Filipenses capítulo 2, versículo, vamos a leerlo el 15. Y ustedes verán cómo San Pablo tenía tan claro lo que los sacerdotes y los obispos hoy no lo tienen claro. Pero San Pablo sí lo tenía claro. ¿Qué capítulo, padre? 2, versículo 15. Y ahí lo podemos escuchar y entender. Así no tendrán falla ni defecto y serán hijos de Dios sin reproche en medio de una raza descarriada. ¿Cómo llama? Pervertida. ¿Cómo llama la raza? Descarriada. Primero, ¿cómo está el mundo? Descarriado. ¿Cómo están los jóvenes? Descarriados. ¿Cómo están las mujeres? Descarriados. ¿Y cómo están los hombres? Descarriadísimos. ¿Y cómo están los curas? Descarriado. ¿Y cómo están los obispos de Alemania? Pervertidos. No, descarriado. Descarriado. Segundo. Pervertido. Ah, bárbaro. El segundo problema, el primer problema es estar descarriados. Los protestantes descarriados. Pero el segundo problema es pervertido. ¿Y sabe qué significa pervertido? Pervertido significa pervertido. En castellano significa que al bien se le llama mal y al mal se le llama bien. ¿No es eso lo que tenemos en Europa? Y no solamente en Europa, en el mundo. En el mundo pervertido. Y parece que lo pervertido es lo que se aprueba, lo que se aplaude. Y no solamente lo que se aprueba y lo que se aplaude, ahora va a ser ley, obligatorio. Lo que se impone, el nuevo orden mundial impone la perversión, lo que es deshonesto ante los ojos de Dios, abominable a los ojos de Dios, lo que está en contra de el mandato de Dios, de los mandamientos de Dios, pervertido. Vamos a llegar a estar Como Sodoma y Gomorra estamos pervertidos. Ahora, ya sabemos cuál es el mal. ¿Cómo es la primera palabra? Descarriada. Descarriados. Así está el mundo. Segunda palabra, Pervertido. pervertido. Ahora, ¿cómo podemos corregir eso? Ahí viene, atención. Ustedes, Ahí está, otra vez. ustedes, No espere que lo hagan los obispos. Otra vez. ustedes, No esperen que lo hagan los curas. No, señor. ¿Quiénes lo tienen que hacer? ustedes, Ustedes. Lo que nos están viendo también a través de las redes sociales. Ustedes. ¿Se acuerda que Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo?
y que brille su luz para que la gente dé gloria a Dios. Ustedes, ¿qué pasa? Ustedes son entre ellos Entre ellos los pervertidos, los descarriados, ustedes son entre ellos. como las estrellas del universo. ¡Ah, bárbaro! ¡Qué maravilla! ¡Qué espectacular! ¡Qué fascinante! A mí me emociona. Esto a mí me fascina. Me gozo. Aunque me den más palo que una gata ladrona. Pregúntenme si me importa. No me importa. Porque estoy convencido de lo que hago, de lo que creo, de lo que está escrito. Otra vez, ustedes. Ustedes son entre ellos como las estrellas en el universo. ¿Quiénes quieren ser como las estrellas en el universo? Nosotros. A ver, bueno, fírmelo. Levanten la mano los que quieren ser como las estrellas en el firmamento. A ver, muy bien. Ustedes, para ser como las estrellas en el firmamento, paren la oreja lo que tienen que hacer. Escuchen. Pónganme la cámara para acá para que escuchen ahora. Porque guardan la palabra de vida. ¡Ah, bárbaro! Si quieren ser como las estrellas en el firmamento, como el sol a mediodía, tienen que leer, gustar, saborear y guardar la palabra de vida, la palabra de Dios, esa que en Boston destruyeron porque al diablo no le agrada la palabra de Dios, que es la espada de doble filo que penetra hasta los tuétanos y es el arma con que podemos vencer al diablo. Por eso cuando ustedes ponen a leer la Biblia les da sueño. Porque el diablo les pasa la cola de para acá y ustedes hacen... Y si le pasa la cola de para acá, donde le pase la cola, para allá va. Tenemos ese gran problema. Necesitamos urgente, cristianos que vuelvan a la fuente, que crean en la palabra, para que sean como las estrellas en el firmamento o como el sol a mediodía. Dígame si no, Mateo capítulo 5, versículo 13, ¿qué dice Jesús en San Mateo capítulo 5, versículo 13? Jesucristo fue muy claro, no lo podemos esquivar, tenemos que ser conscientes de esa realidad, lo dice el maestro, por algo lo dice. El maestro nos enseña que el mundo está en tinieblas. ¿Qué dice el 13? A ver, un poquitico. Ustedes aprendieron también. Un poquito más atrás, el 10. Espera que está oscuro. Ah, ese sí es un gran problema. Se fue la luz. Se fue la luz. Ah, mire, así anda el mundo. Así estamos oscuras. Así estamos sin la palabra de Dios. Ahora noten la diferencia cuando leemos la palabra de Dios. Ahorita que salgamos de este túnel, verán la diferencia entre no leer la Biblia y el leer la Biblia. Cuando ustedes no leen la Biblia, están a oscuras y no saben a quién creerle. ¿A quién le creemos? Unos curas dicen una cosa, otros curas dicen otra. Unos obispos dicen una cosa, otros obispos dicen otra. ¿Qué hacemos nosotros? ¿A quién creerle? Pues solamente tenemos que salir del túnel donde no se lee la palabra. En el túnel que estamos metidos, pereza para leer la palabra de Dios. Donde no creemos en la palabra de Dios, donde la palabra de Dios pasó de moda, salir de ese túnel para poder dejarnos iluminar por la lámpara. Salmo 119, 105. Lámpara es tu palabra para mi paso, una luz en el sendero. El versículo 10 que dice, Mateo 5, 10. Felices los que son. No, a ver, usted no me leyó el 13 entonces, 10, 5, 13. Ustedes. Ah, ese sí, ustedes. Ese rato me estaba cayendo a muela, ¿no? Ustedes son la sal de la tierra. Primero dice que son la sal. Y si la ¿Qué significa la sal? Que el mundo no tiene sabor. Que el mundo sin cristianos llegó la luz. Cuando se lee la Biblia, llega la luz. Ustedes son la sal, significa el mundo no tiene sabor sin ustedes. Sin los cristianos, sin los que leen la Biblia, el mundo está sin sabor. No sabe, no tiene sentido la vida, no vale la pena vivir. Pregúntele a un joven que no lee la Biblia si cree en Dios. Pregúntele si tiene sentido su vida, por qué se quitan la vida, por qué están metidos en droga y en prostitución, en el alcohol, por qué.
¿Por qué no creen en Dios? Están sin sabor, les falta el sazón. Ahora dice Jesús, ustedes son la sal. Pónganle sabor. Y si la sal se vuelve desabrida, Pero si ustedes, siendo católicos, siendo creyentes, siendo los grupos de apostolados, siendo los que van a misa todos los domingos, se vuelven desabridos, no les da sabor al mundo, entonces, ¿con qué se les salará? ¿con qué se le puede devolver el sabor? O sea, ¿para qué sirve? Ahorita va a decir para qué sirve. Ya no sirve para nada. ¡Ah, bárbaro! ¿Para qué sirve un católico que no lea la palabra de Dios? ¿Que no crea en la palabra de Dios? No sirve para nada. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Para qué sirve un cura que no lea la palabra de Dios? No sirve para nada. ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Para qué sirve un obispo que no lea la palabra de Dios ni crea en la palabra de Dios? No sirve para nada. Ejemplo, los obispos de Alemania que están pidiendo quitar la Biblia. Oye, qué curioso, ¿no? Atacan la Biblia, ¿no? No se cree, por eso la oscuridad es tan grande que cualquier persona que tenga uso de razón podrá darse cuenta que esos obispos están fuera, pero absolutamente fuera de pote. Les patina el coco. Hay mucha oscuridad. O sea, yo lo que quiero es que vean que la oscuridad es tan grande que llega hasta los obispos por no leer la palabra De Dios. de Dios. Entonces no sirve. Para nada. Ya no sirve para nada, sino para echarla a la basura. Bárbaro. ¿Por qué el mundo quiere tirar a la iglesia a la basura? Porque hacen falta obispos, sacerdotes y laicos que crean en la palabra de Dios, que vivan la palabra de Dios. Por eso quieren echarlo a la basura. Sigue. O para que la pise la gente. ¿No es eso lo que está pasando ahora? Ustedes son luz para el mundo. El mundo está en tinieblas. Está a oscuras. Miren los jóvenes perdidos en la droga. Miren los jóvenes perdidos en el alcohol, en las discotecas, en los vicios. No son felices. Miren eso que los que hablan de ideología de género, que quieren ser libres, queremos ser felices. Déjenos ser felices. Pregúntele a un homosexual si es feliz. Pregúntele a una lesbiana si es feliz. Pregúntele a un drogadicto si es feliz. Es feliz por un instante, supuestamente. Una felicidad fugaz. Pero no son felices. No son felices. Y no por culpa de los demás. Es por culpa del estilo de vida que están viviendo. Porque los engañaron. Le hicieron creer que así eran felices. Y no. Pero ustedes son la luz del mundo. No se puede esconder una ciudad edificada sobre un cerro. No se puede esconder una ciudad edificada sobre un cerro. Los cristianos no nos podemos esconder. Dios nos puso para que estemos en lo alto. ¿Por qué escondernos? ¿Por qué no leer la palabra de Dios? ¿Por qué no predicar la palabra de Dios? ¿Por qué escondernos? No se enciende una lámpara para esconderla en un texto, sino para ponerla en un candelero, a fin de que alumbre a todos los de la casa. Si ustedes fueron bautizados cristianos, católicos, si se les enseñó la catequesis, se les dio la fe, se les confirmó, no es para que se metan como luz debajo de una olla, debajo de una mesa, es para que alumbren en un candelabro, para que ustedes sean luz en medio del mundo, para que no se callen. Hoy día los maestros católicos se han callado la boca y ahora ¿quiénes mandan? Los maestros ateos. Por eso los niños no tienen maestros que sean creyentes. Por eso los jóvenes creen cuando están en la casa un poquito, cuando llegaron a la universidad o al liceo, encontraron puros maestros ateos. Y como los maestros son el ejemplo a seguir, el modelo a seguir, pues los jóvenes se van con ellos. ¿Por qué? Porque los maestros católicos prefirieron ser una luz debajo de la mesa.
debajo de la olla. Y los políticos, ustedes no se dan cuenta que los políticos todos, ahora ser político es sinónimo de ser ladrón, de ser ateo, de ser, ¿cómo es? En contra de la nueva orden mundial, en contra de los valores cristianos. ¿Y dónde están los políticos cristianos, los políticos creyentes, católicos, con los valores cristianos? Eso no existe, están escondidos debajo de la olla. No, tenemos uno en México, Andrés, el presidente. No me caiga mentira, porque se va por el mismo camino de Venezuela. ¿En serio? Y para allá van, lo que pasa es que los mexicanos no saben para dónde van, nosotros los venezolanos sí sabemos para dónde van, porque nosotros pasamos por ahí. Qué bueno. Y los cubanos también pasaron por ahí, y los colombianos van por el mismo camino, solamente que hasta que no lo vivan, no lo creerán. Ese es el detalle. Porque tienen facilidad, se llama populismo, facilidad de engañar a la gente y la gente de creerles. Pero al final caen como tontos, igual que los venezolanos. Pero falta la luz de la palabra de Dios que nos ilumine. Entonces, queridos hermanos, Jesús dice, no podemos ocultarnos debajo de la mesa. ¿Dónde están los sacerdotes y los obispos? Una luz, pero debajo de la mesa. Callaos. En medio de lo que está pasando en el mundo, callaos. Mire el obispo de Nicaragua, Rolando Álvarez. Una luz que se puso encima de la mesa. ¿Qué hicieron con él? La bajaron. Lo metieron en la cárcel para apagar esa luz. Y yo pregunto, ¿y es que no hay más obispos en Nicaragua que levanten la voz? Pero prefieren estar debajo de la mesa. ¿Y es que no hay más sacerdotes en Nicaragua que le levanten la voz? Sí, pero están metidos debajo de una olla, escondidos, por miedo a que les maten. ¿Y qué sabe qué decía el maestro? No le tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Ah, pero eso se nos olvida. Y qué triste, ¿no? Un obispo y los demás obispos del mundo callados, uno que otro por allí dice una cosita, pero sin mucho problema. ¿Por qué, por ejemplo, el comunismo está invadiendo América? Y no solamente América, y se está imponiendo por todos lados. Porque los obispos se callan la boca, no le dicen al pueblo nada, para que no le digan que se está metiendo en política. Porque los curas no se pueden meter en política. Y es verdad, pero meterse en política es que un cura se meta a gobernador, alcalde o se meta a presidente. Meterse en política no es que un cura le predique a un político. El cura tiene que predicarle a los políticos y decirle qué es lo bueno y qué es lo malo. Eso no es meterse en política. Hablar de los políticos, eso no es problema. Eso no es malo, eso no está prohibido. Jesús dijo, vaya a predicar el evangelio a toda criatura. Pero los ignorantes dicen que los curas no tienen que meterse en política. No confundan la chicha con la limonada. Escuchan cantar el gallo y no saben dónde. Los sacerdotes tenemos que hablarle a los políticos y decirle, no sean corruptos. Decirle a los políticos las cosas que van en contra de Dios no es aceptable, es detestable. Los valores cristianos son los primeros que hay que colocar por delante, en alto. ¿Eso es ser político? No, eso es ser una luz encima de un candelero o encima de una mesa y no abajo de la olla o debajo de la mesa. Pero el mundo anda en densa oscuridad que hasta los mismos católicos dicen los curas no deben meterse en política. Este cura, uy, tan calidad padre, usted me caía muy bien, pero ya comenzó a hablar de política. Usted tiene en su cabeza una densa oscuridad, unas tinieblas que no le permiten ver. Y habla igual que los demás. Porque la verdad es que el sacerdote, como luz del mundo, debe guiar, orientar al mundo entero y decirle las cosas. Que no le hagan caso, eso es problema de ellos. Pero hay que decir la verdad abiertamente. Bueno, ustedes son la luz del mundo, tarea para la casa. Pero ojo, para ser de luz del mundo tenemos que aferrarnos a la palabra de Dios. De lo contrario, no podremos ser luz del mundo. Ustedes son testigos. Cuando ustedes están confundidos, que no saben qué hacer o qué pensar,
y ven un video donde les muestro con la palabra de Dios, díganme, ¿no les quedan las cosas claras a ustedes? Sí. ¿No disipa las tinieblas del error? Sí. Claro que sí, porque es una lámpara para nuestros pasos. ¿Por qué a mí no me engañan muy a la buena? Porque conoce la palabra de Dios. Ahorita, por ejemplo, ahorita vieron la pandemia, la supuesta pandemia, que no era pandemia, sino pandemia. ¿Ustedes no dieron cuenta cómo engañaron hasta los curas y a los obispos? Engañaditos. ¿Por qué? ¿Y por qué no me engañaron a mí? Ahí dijeron a la gente, dijeron, oye, si no se ponen tapabocas, todo el mundo muere. En mi pueblo, mi familia no se puso tapabocas, ni permití que en mi pueblo nadie se pusiera tapabocas. ¿Y por qué no se acabó mi pueblo? ¿Y por qué morían todos los alrededor? ¿Y por qué en mi pueblo no? ¿Qué pasaría, no? Qué curioso. Y no llevamos a nadie para el hospital. Y no se pueden acercar. Yo iba y confesaba a los enfermos. Oraba por los enfermos. Cerraron las iglesias. Y yo iba y oraba, se celebraba la misa en la casa o en el campo con la gente. Vénganse para acá y celebramos la misa. ¿Por qué estoy vivo? ¿Por qué la gente no se murió? Y todos decían, los doctores, la guardia, la policía, nos buscaban como si fuéramos asesinos. ¿Y por qué muchos de ellos murieron y por qué nosotros no? Porque creímos en un Dios y no me pudieron engañar. Me dijeron que el que no se ponía tapabocas se moría, el que no se ponía la vacuna se moría, que el pueblo se iba a destruir, se iba a acabar. Y vean a Puerto Nuevo a ver si acabó. Y después me mandaron para la Florida y estuve en la Florida. Allá tampoco permití que la gente creyera en los hombres y no en Dios. Les aferré en la oración, en la palabra de Dios. Vayan a ver cuántos murieron. Pero el mundo entero se engañó. Le ponían la vacuna y de todas maneras se morían. Usaban tapabocas y de todas maneras se morían. Y no les permitieron vivir su fe, ni la esperanza, ni el amor. Nada de eso. Las virtudes teologales se las destruyeron. ¿Por qué? Porque nos engañaron. Pero la gente no sabía qué hacer. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es lámpara para nuestros pasos, luz en el sendero. Y si no leemos la palabra, estamos en la oscuridad. El próximo que va a preguntar, pues, otro que va a preguntar. A ver, vengan, tiene que venir para acá. Aquí está el micrófono. Pero padre, entonces, Venga para acá, aquí está el micrófono. Siéntese aquí y hace la pregunta. padre, pero entonces los que se murieron, toda la gente que se murió, La gente que se murió, ¿saben qué dijo Jesús? A mí me gusta Jesús nuestro Señor. ¿Sabe qué dijo? Que te suceda como has creído. Si usted creía que se iba a morir, pues murió. Que te suceda como... Jesús no dio un cheque en blanco. El cheque en blanco es que te suceda como has creído. Yo creí que Jesús era poderoso y me podía salvar. Y creí que la oración lo lograba todo. Y en oración y aferrado a Jesús mi Señor, yo lo creí, Él me salvó, salvó a mi pueblo. Y no, allá tengo pruebas. Es más, cuando me dejen montar los videos, los voy a montar para que ustedes se vean qué hacíamos nosotros. Y dónde celebrábamos, y cómo celebrábamos, y qué les predicaba yo en plena pandemia a la gente. Cuando me dejen montar los videos, los monto. Porque eso está prohibido, montarlos. Para que la gente no se dé cuenta que tenemos que vivir de fe, de esperanza y de amor. Y lo que yo hacía, yo no tenía problema. Pero gente se murió, claro que sí. Y se siguen muriendo y se van a seguir muriendo. Porque nadie se muere antes de tiempo. Todos nos morimos el día que nos toca. Nadie se muere en la víspera. ¿Se acuerdan de Jesús? Una vez lo agarraron para tirarlo por un barranco para abajo, pero no pudieron hacer nada. ¿Por qué? No, ¿qué dice la Biblia? ¿Por qué? Porque no había llegado su hora. Otro día agarraron piedra para matarlo y no pudieron matarlo. ¿Por qué? Porque no había llegado. Porque no había llegado su hora. Cuando tenía 33 años le dio un infarto y se murió. ¿Así fue? No, Ah, no, mentira, le dio cáncer y se murió. tampoco. Ah, no, tampoco. ¿Qué fue lo que pasó? Lo No, no murió, no murió. Lo persiguieron por... ¿Qué hicieron? ¿Qué pasó? No, ¿de qué murió? ¿Murió de cáncer? No, ¿Murió de sida? no, ¿De qué murió? por amor a nosotros. No, ¿de qué murió? No, ¿por qué? ¿De qué murió? ¡Lo mataron! Ahora, lo mataron antes de tiempo. Ay, no era su hora. Dice la Biblia, llegada su hora, murió.
O sea, antes no lo pudieron matar porque no llegaba la hora. Y lo mataron, y cuando lo mataron, le llegó la hora. ¿Y cuántos años tenía? 33 años. Si yo fuera el Hijo de Dios, le pediría vivir 2000 años mínimo. ¿Y por qué Jesús murió a los 33? Levante la mano. No, todavía no. Ahorita le preguntamos, cuando tengamos la luz, para verlo, para que lo firme la gente. La gente, ajá, ya llegó la luz. Levanten la mano los que tienen más de 33 años. Están viviendo de sobra. Porque Jesús, el Hijo de Dios, llegó hasta 33 y ustedes pasaron de ahí, o ustedes están viviendo de sobra. Porque Jesucristo nos enseñó que lo más importante no es vivir mucho, sino saber vivir. Y nos enseñó que nadie se muere antes de tiempo, que se muere cuando le llega Su hora. la hora. ¿Por qué ustedes no se murieron en la pandemia? Porque no le llegó la hora. ¿Por qué los otros se murieron en la pandemia? Porque no usaron tapabocas. ¡Mentiras! Porque le llegó la hora. Así de sencillo, le llegó la hora. Y cuando nos llegue la hora, vamos a morir. Sí, señor. Sea de un terremoto, sea de una pandemia, sea de un accidente, de lo que sea, nos llegó la hora, nos morimos. Así de sencillo. Otra preguntita, pues. Tenemos, diciéndole a los que nos están siguiendo a través de las redes sociales, que le estamos recordando que estamos en peregrinación mariana. Es una experiencia única, fantástica, maravillosa. Ojalá y ustedes algún día tengan esa experiencia. Estamos visitando los lugares donde Dios se ha manifestado a través de la Madre, la Virgen María. Y ha quedado registrado en la historia como la Virgen María es un instrumento de Dios para que la gente se acerque a Él. Vamos, otra preguntita. Padre, explíquenos lo del Papa, porque hay mucha gente que dice que no, que los católicos que tienen demasiado dinero en la iglesia y que el Papa no se quiere deshacer de la fortuna que está en la iglesia, y entonces mucha gente no le gusta donar a la iglesia porque dice que eso son ladrones, que lo van a coger y que no hay necesidad de eso porque tenemos mucho dinero. En San Juan capítulo 12, versículo 4 en adelante, ustedes van a ver que la gente que dice eso es porque verdaderamente no saben ni lo que dicen. Hay personas, a ver, ayúdenme a pensar antes que encuentren la Biblia. Mire, hay personas que dicen, no ayudamos a la iglesia porque la iglesia tiene mucho dinero. Los curas tienen mucho dinero. El Papa tiene mucho dinero. Sea coherente. Si estás convencido de que eso es así, te felicito. Pero ahora, no ayude a los curas, no ayude al Papa, está bien, no ayude a la iglesia. Vete y ayuda al hambriento que está en la calle. Ándale. Ese no tiene dinero. No tiene que comer, no tiene que vestir, no tiene casa. Tú tienes dinero, tú puedes comprarle una casa. Ah, bárbaro. Tú puedes comprarle unos zapatos. Ah, bárbaro. Tú puedes comprarle comida. No me caigas a mentira. Eres un agarrado, más agarrado que una viejita en moto. Eres un egoísta que para no ayudar dice, es que tienen mucho dinero. Vaya pues a los que no tienen dinero. Mire, queridos hermanos, ayudar al sacerdote es bueno. Ahí está Cristo en el sacerdote. Pero si usted no puede ver al sacerdote en el sacerdote a Cristo, no hay problema. También está en el pobre. No le dé al sacerdote, dele al pobre. Ahí está Cristo. ¿Tuve hambre? Mateo 25, 31 en adelante. ¿Tuve sed? ¿Estuve enfermo? ¿Era forastero? ¿Estuve en la cárcel? Sí, señores. ¿Cuándo? Cuando se acuerda de aquel pordiosero, ese era yo. Ay, Señor, maldito al fuego eterno. Lo hiciste con ellos, bendito al reino de los cielos. No hay excusa. Yo no peleo con los que dicen que la iglesia tiene mucho dinero, los curas tienen mucho dinero. Yo no peleo con ellos. El ladrón juzga por su condición y a lo mejor usted ha tenido una mala experiencia. Pero vaya, con los pobres no se equivoca. Dele a los pobres. Y si no sabe dónde hay pobres, en Venezuela se está muriendo la gente de hambre. Han salido más de 7 millones de venezolanos
del país para no morir de hambre y están muriendo. En Texas murieron estos días unos, ¿se acuerdan? Que lo mataron en un carro. En México murieron otros. En el Darién, algo Darién, Darién, en Colombia. en Colombia, en la selva esa, han muerto miles y están siendo asesinados. Están las mujeres violadas, las mujeres se las roban y ahora comercian con las mujeres. Todo esto, no hay problema. Pero todo esto, pero ojo, pregunto, ¿y dónde están los que dicen que no ayudan a la iglesia porque la iglesia es rica? Pues ayudan a los pobres, pues. Ayudan a los pobres. Si ustedes, por ejemplo, nosotros en la pandemia, ¿sabe a cuántos venezolanos ayudábamos diariamente? Porque los hermanos separados, que no le cuenten a los hermanos separados, porque los hermanos separados dicen, ese cura lo que quiere es ayudarse él. ¿Sabe cuántas personas ayudábamos nosotros diariamente? 2,000 personas diarias, dándole comida, desayuno y dándole cena y dándole almuerzo a los que no podían y dándole posada, algunos en contra de la policía, de la guardia, porque estábamos en plena pandemia y no permitían acercarse a la gente y nosotros teníamos que darle comida y llevarlos a la casa a dormir unos sobre otros. ¿Sí? ¿Y sabe cuántas familias estábamos ayudando? ¿Cuántas familias pobres ayudando? 4,000 familias. Que digan que la iglesia no ayuda. Ah, porque usted no ha ido donde la iglesia. Y porque la iglesia no hace bulla. No sepa tu mano derecha lo que hace la izquierda. Entonces, claro, como la iglesia no hace propaganda de lo que hace, pues la gente dice, no es que la iglesia. Pero pregunto, si no vayan a Venezuela, pregunten a ver a los venezolanos, de esos 7 millones de venezolanos que han salido, ¿quiénes le tienden la mano? Vayan a México. Yo fui a México ahorita y compartí con los sacerdotes de México. Me decían los sacerdotes, estamos atendiendo a los venezolanos que llegan a nuestro país, y no solamente venezolanos, a todos los que vienen y calladitos, dándoles de comida, dándoles de comer, dándoles posada, ayudándoles. La iglesia católica. ¿Y dónde están los protestantes? Mira, están escondidos. ¿Por qué no salen a ellos a ayudar? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser la iglesia católica? Todos los refugios en Venezuela, la mayoría católicos. ¿Por qué no están, dónde están los protestantes? ¿A dónde están esos que dicen no ayudamos a la iglesia? No ayuden a la iglesia, vaya, ayuden a los pobres, ¿ves? Dale, te felicito, ánimo. El diezmo, ¿se acuerda para quién era el diezmo? Para el sacerdote, para la viuda, para el huérfano, para el pobre, forastero, para el pobre. Ánimo. Si usted no quiere dar del sacerdote porque usted duda del sacerdote, perfecto. Está bien, no hay problema, no vamos a pelear por eso. Déselo al pobre, déselo al enfermo, déselo al necesitado, pero aprende, dice Jesús, a atesorar tesoros en el cielo donde nadie se los puede robar. Muchos de ustedes dicen, pero es que yo no sé hacer obra de caridad porque yo no sé realmente dónde hay necesidad. Pues yo sí sé dónde hay necesidad. En Venezuela ahorita hay bastante necesidad. Si alguno de ustedes, valga la cuña, si alguno de ustedes quiere ayudar a la gente necesitada, hambrienta, que están muriendo por tantas enfermedades, que no tienen para una operación, que no tienen, en Venezuela. Y todo lo que ustedes colaboran, los que están a través de las redes sociales, eso se está distribuyendo para la comida, se está distribuyendo para la medicina, para las operaciones, para las necesidades de la gente. Y los que ya no viven en la calle, pues buscamos la manera, aunque sea unas paredes y un techo donde puedan dormir. Y gracias a Dios y gracias a ustedes, porque en medio de la pandemia no paramos. 3 años de pandemia fue más o menos fuerte y nosotros no paramos todos los días, todos los santos días. ¿Gracias a quién? Gracias al corazón de aquellos que quisieron colaborar y confiaron
en que el sacerdote podía administrar, como decían en las primeras comunidades cristianas, ponían el dinero en manos de los apóstoles y ellos lo distribuían entre los más necesitados. Eso está escrito en Hechos capítulo 4, versículo 32. Ahí está escrito. Y nadie consideraba suyo sus bienes, sino lo repartía. Así hacemos nosotros en Venezuela. En Venezuela tenemos incluso, por la ayuda de ustedes, se han comprado algunos terrenos y ahí hay gente pobre trabajando, produciendo para comer ellos y para darle comer a los demás. Lo que se produce no es para vender ni es para el que trabaja, es para todo el que lo necesita. Como la primera comunidad cristiana, eso es lindo, eso es hermoso. Algún día van para Venezuela y quieren ir al refugio donde nosotros trabajamos con los pobres, ustedes van a ver las primeras comunidades cristianas. Como el carro que se tiene es la ambulancia, porque ya no hay ambulancia. Es el carro de los enfermos. Si alguien se enfermó, a la hora que sea, tocan la puerta, mi hermano maneja el carro, vamos, le llevamos. Incluso mujeres han parido en el carro, otros se han muerto en el carro porque uno los lleva para el hospital, que queda más o menos 2 horas distante del hospital central. Pero todo lo que tenemos es para el servicio de todos. Y eso es lindo. Ojalá y ustedes algún día lo vivieran. ¿Qué dice Hechos 2:30? Hechos 4, versículo 32. La multitud de los fieles tenían un solo corazón y una sola alma. Nadie consideraba como suyo lo que poseía, sino que todo lo tenían en común. Dios confirmaba con su poder el testimonio de los apóstoles respecto a la resurrección del Señor Jesús. Ahí está. Todo lo tenían en común. Nadie consideraba suyo. Allá tratamos de vivir eso. Y gracias a ustedes tenemos algunos proyectos. Algunas personas me han dicho, padre, ¿cuáles son los proyectos? Les he dicho qué proyectos tenemos. Trabajamos con algunas vacas para darle leche a los niños. Trabajamos también con pescado para darle comida a la gente. Sembramos plátanos, yuca para darle comida a la gente. Ahorita tenemos proyectos de algunas gallinas para los huevitos, para darle comida a la gente. Y así ellos mismos trabajan, ellos mismos producen, ellos mismos comen. Pero el problema es que siempre que usted no quiera colaborar, saca excusa. Es que la iglesia tiene muchas riquezas, pero usted sabe cómo la iglesia ayuda a los pobres. Epa, es verdad, y tengo que aceptarlo, y tengo que tristemente decir, hay sacerdotes que a lo mejor nacieron en cuna rica, no saben lo que es la pobreza, y no saben compartir con los pobres. Eso es verdad. Hay obispos que nacieron en cuna de oro, y siguen en cuna de oro y no ayudan a los pobres. Eso es verdad. Pero no porque un obispo mate un gato, todos son matagatos. No porque un cura mate un gato, todos son matagatos. No. La mayoría, para la gloria de Dios, la mayoría de sacerdotes estamos con los pobres. Y cuando los gobiernos se olvidan, por ejemplo en Venezuela, cuando los gobiernos se olvidan de la gente, ¿quién atiende a la gente? La iglesia. Vayan a Venezuela, ¿quién atiende a la gente pobre? ¿Los gobiernos? No. Los gobiernos se acuerdan de los pobres cuando van a elecciones. O cuando quieren conquistar a la gente, como en México, que ahorita están hablando de los pobres que quieren conquistar y engañar a la gente. Después que los engañen, se olvidan de los pobres. Así lo hicieron en Venezuela. Pero mientras tanto, la Iglesia Católica es la que tiene que sufrir por los pobres. Pero entonces íbamos con Juan capítulo 12, versículo 4, cuando se preguntaban, pero es que hay lo que hay es derroche de dinero, deberían preocuparse por los pobres. Pues realmente la Iglesia Católica se preocupa por los pobres. A nivel mundial no hay una organización, no hay nadie que se preocupe por los pobres como la Iglesia Católica. Si quieren, miren ustedes las estadísticas para que vean. Los ricos más ricos del mundo, ¿se preocupan por los pobres? No, se preocupan por propagar el aborto, por propagar las pastillas anticonceptivas para degenerar a la gente en los valores cristianos. Se preocupan en la eutanasia, se preocupan en todas las cosas malas. Y el que tiene dinero
se preocupa por los perros, por los gatos, por las mascotas. Y el que deja herencia, yo por ejemplo, yo todavía no he escuchado por televisión a alguien que diga, dejo todo el dinero que tengo, tantos millones de dólares, para los pobres en el África. Pero sí he escuchado que dicen, todo el dinero que tengo, millones de dólares, para los perros de la calle. Yo lo he visto y lo he escuchado. Pero yo sueño antes de morirme ver un católico decir, cuando yo me muera, en vez de dejar el dinero para que los hijos se echen plomo y se maten, para que la esposa se lo goce con otro, quiero para los pobres. Eso no lo he escuchado. Espero morirme y escucharlo a lo mejor de algún día. Y si no, a lo mejor, aunque no lo escuche, que lo haga algún católico en el mundo, que sea capaz de decir, porque hay católicos que no tienen ni hijos, no tienen ni herederos, y eso lo agarra el gobierno, pero no son capaces de dejarlo para los pobres. ¿Por qué? Mire cómo dice Juan 12:4. Judas Iscariote, el discípulo que entregaría a Jesús, dijo, este perfume podría haberse vendido en 300 monedas de plata para ayudar a los pobres. Cuando esa mujer agarró el perfume y se lo echó a los pies de Jesús, Judas levantó la voz y dijo, es un despilfarro. ¿Cómo va a creer que agarrar esos perfumes, darse ese lujo de echarse perfume en los pies cuando hay tantos pobres? Y comenzó a pensar en los pobres y calcular 300 monedas de plata para los pobres. ¡Qué buen corazón tenía Judas! Vamos a ver qué dice la Biblia. Así engañan a los tontos, pongan cuidado. En realidad no se interesaba por los pobres. Fariseos hipócritas, razas de víboras, sepulcros flanqueados. Aquellos que dicen, ay, es que la iglesia es muy rica y no se preocupa por los pobres. Si es verdad que usted está preocupado por los pobres, ándale, preocúpese por los pobres, no por la plata de los demás. Por la plata suya de usted, agárrela y désela a los pobres. Eso sí, ahí sí estamos bien. Pero Judas estaba sufriendo era por la plata de la señora que le estaba dando el perfume a Jesús. ¿Por qué no agarraba de la plata de él, sin vergüenza? Pero no se preocupaba por los pobres porque se preocupara por los pobres. ¿Por qué se preocupaba por los pobres? ¿Por qué mentaba a los pobres? Sino que era ladrón. Sino que era ladrón, y el ladrón juzga por su condición. Entonces, como hay gente que no puede tener dinero si no es para gastar y que no es capaz de darle a los pobres, juzga por su condición. La iglesia no ayuda a los pobres. La iglesia, el ladrón juzga por su condición. ¿Qué vamos a hacer? Pero la Biblia lo expresa de esa manera. Ustedes y yo tenemos que atesorar tesoros en el cielo. ¿Cómo? Cada ayuda que usted le dé a un pobre, usted está atesorando tesoros en el cielo. Construyendo una gran mansión en el reino de los cielos. Si usted no ayuda a los pobres, el día que se muera, tendrá una gran mansión en España, en Estados Unidos, en Francia, en New York, en Miami, donde sea, pero no tendrá una mansión eterna en el cielo. Ojo, y a lo de aquí en la tierra se queda. ¿Usted no lleva? Nada. Si no, miren el presidente de Venezuela que murió. Mucho dinero, pero no se llevó nada. Ajá, otra preguntita pues. Padre, si por favor me puede dar el capítulo, el versículo para explicarle a mis hijos el gran misterio de por qué la Virgen María es madre de Dios y madre de su Hijo. Muy bien. ¿Por qué madre de Dios? Porque la Biblia lo dice. Observen ustedes, queridos hermanos, miren ustedes. San Lucas es el que dice que María es madre de Dios. San Lucas. Pero San Lucas, para que ustedes se den cuenta que dice que es madre de Dios, les voy a dar algunos versículos. San Lucas, capítulo 1, versículo, vamos a leer desde el versículo 26. Ajá.
Leemos el 26, leemos algunos versículos. Vamos salteando. Para que ustedes se den cuenta por qué decimos que es madre de Dios. A ver, ¿qué dice el 1:26? En el 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios. ¿Por quién? El ángel El ángel fue enviado por quién. por Dios. Entonces estamos hablando de Dios, ya estamos listos, claro. Enviado por Dios. A una joven virgen que vivía en una ciudad de Galilea llamada Nazaret y que era la prometida El de 28, José. ahora el 28. El 28. Entró el ángel a su presencia y le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. ¿Quién mandó al ángel? Dios. ¿Y qué le dijo el ángel? Alégrate. El Señor. ¿Quién es el Señor? Dios. ¿Estamos claros? El Señor Dios. Pues si ustedes quieren saber que el Señor es Dios, entonces el versículo 31. 31. Vas a quedar embarazada y darás a luz a un hijo, al que pondrás el nombre de Jesús. Será grande y con razón lo llamarán Hijo del Altísimo. Ahí viene, escuchen. Dios le dará el trono de David, su antepasado. Gobernará por siempre el pueblo de Jacob y su reinado no terminará jamás. Dios le dará el trono, ¿verdad? El Señor, usted va a ver que la Biblia está mostrando, Dios mandó al ángel, pero a Dios se le llama Señor. Lucas mismo está diciendo que es el Señor. Después pasamos al versículo donde dice que es madre de Dios, que es el versículo 43. En el versículo 43 va a decir, escuche. ¿Cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? ¿La madre de quién? ¿Y quién es el Señor? Mire, para San Lucas el Señor es Dios. Por eso ahora el versículo 45. Dichosa por haber creído que de cualquier manera se cumplirán las promesas del Señor. ¿Quién es el Señor? Dios. Y María es dichosa porque creyó en las palabras de Dios, en las palabras del Señor. Pero María es madre ¿de quién? Del Señor. Los protestantes dicen, María no es madre de Dios. María es madre del Señor. ¿Y quién es el Señor? Dios. ¿Se acuerdan? No lo leemos, pero ¿se acuerdan? Juan 20:28. ¿Qué dijo Tomás? Señor mío Y Dios mío. y Dios mío. Decir Señor es decir Dios. Entonces María es madre de Dios. Está en Lucas 1:43. Y por eso dice Isabel, ¿cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? ¿Por qué dice cómo he merecido yo? Porque ella es tan grande, la Virgen María, por ser la madre del Señor, que ella, Santa Isabel, a pesar de que estaba llena del Espíritu Santo, no merecía que viniera ella, la madre del Señor. A mí me da risa porque el protestante dice, es que mire, María no puede ser madre de Dios, porque si es madre de Dios, usted está diciendo que María hizo a Dios. Levanten la mano las que son madres. Va en la mano. ¿Ustedes hicieron a su hijo? No. ¿Usted ni sabía si era macho o hembra? ¿O no? ¿No sabían? ¿Usted no sabía si los ojos eran verdes, negros, azules? Nada. Porque ninguna. Llegamos. Porque ninguna madre hace al hijo. Cuando nosotros decimos que María es madre de Dios, no decimos que María hizo a Dios. Eso es invento de los protestantes. Eso es calumnia. Cuando decimos que madre de Dios, decimos que el niño que estaba en el vientre era Dios. Y que ella lo dio a luz. Lo trajo a este mundo. Eso se llama ser madre de Dios. Que ella lo amamantó. Que ella lo cuidó. Eso es ser madre. Pero los protestantes ignorantes no fueron a la escuela cuando le dijeron que era ser madre. Y entonces ellos dicen, madre es el que hace. No, madre no es el que hace. Madre es la que engendra, la que lleva en su vientre, la que cuida, la que alimenta, la que protege a su hijo. Bueno,
Llegamos, señores y señores, llegamos ¿a dónde llegamos? Llegamos a Loyola. San Ignacio de Loyola. Y de aquí salimos para Lourdes, en Francia. Bueno, estamos en este recorrido, bueno, y en el recorrido pues estamos compartiendo la palabra de Dios, porque como aquí entre nos, como no nos dejan predicar la palabra de Dios en la iglesia, pues tenemos que hacerlo en el carro. Ah, bárbaro. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer?